Hola y bienvenidos a otra emisión de Cyber Hill Security. Mi nombre es Mario y hoy vamos a hablar de Cyber Threat Hunting o cacería de amenazas cibernéticas a nivel corporativo. Para lo cual nos vamos a mover a nuestra consola en nuestro Kali Linux y vamos a setear un target. En este caso voy a utilizar una dirección IP específica que voy a simular que la conseguí con mi equipo Blue Team o mi equipo de inteligencia de las amenazas. La dirección es en este caso, 104, 129, 181, 195. Y la voy a setear para verla siempre acá presente y no olvidarme cuando empiece a trabajar con ella. Me voy a mover hacia virus total. Repito, la dirección IP la conseguimos o nos proviene de una investigación ya hecha por el resto de nuestro equipo de Blue Team, de Cyber Threat Intelligence, del análisis de la red, de distintas formas que podemos explorar en un futuro. En principio, quedémonos con el hecho de que vamos a ir de cacería tras ese punto inicial que tenemos, que es esa dirección IP. Vamos a ingresar entonces esa dirección IP aquí en virus total, 129, 181, 195 dijimos. Damos enter, recuerden que virus total es una plataforma que va a analizar archivos, URL, direcciones IP con la intención de detectar algún tipo de malware y conexiones con diversas actividades maliciosas, y para eso va a utilizar diferentes motores de antivirus y de inteligencia de las amenazas con las que cuenta y está vinculada virus total. Inmediatamente notamos que es una IP relacionada con actividades maliciosas. Si observamos la descripción, vemos que menciona el software BrutRatel. Sabrán que, se los traduzco a español acá, BrutRatel es un software que en realidad está diseñado con la intención de ser utilizado en pruebas de pentesting o red teaming, pero que como tantos otros software del mercado termina siendo utilizado como un artefacto malicioso, y en este caso se lo utiliza como medio de comando y control, es decir, para enviar órdenes desde un servidor específico hacia las máquinas o los equipos contaminados o los equipos víctimas. En este caso, si nos vamos a los detalles, vamos a encontrar cosas más también relevantes que vamos a utilizar a futuro. Esta huella digital que vemos aquí es un tipo de hash, un fingerprinting en realidad, le podemos decir, a fingerprint, que utilizaremos después para lo que se llama la creación de reglas de cacería. Lo otro que vemos ya es el último certificado, y ya en el certificado notamos en el emisor y en lo que es el sujeto, ya notamos como que es de dudosa credibilidad. Sobre todo cuando nos fijamos y vemos que dice admin@mywebsite.com. Imagínense ustedes que su banco de confianza utilizara esa dirección IP, esa dirección de correo para generar un certificado SSL, ¿verdad? No es consistente. Es decir, esto lo primero que nos da la idea es de que esto es un certificado autogenerado y por lo tanto no es de confianza, no va a tener el grado de confianza que debería. Junto con otros detalles que vamos a enmarcar ahora en la medida que sigamos avanzando. Otro detalle que podemos ver acá es que el certificado tiene una validez de un año. Si observamos acá, ¿sí? Va a tener una validez de un año, con lo cual primero que nada vemos que es reciente, es de julio, y bueno, va a vencer en julio ahora del 2025, el próximo año. Bien, o sea que tiene todas las características, todos los indicios de que esto es un certificado de poca confianza autofirmado. No obstante, una de las cosas que hacemos en este punto es ir desplegando la gráfica para ir viendo un poco cómo está la infraestructura, o ir prestando un poco de atención a cómo se desarrolla la infraestructura. Cosas que nos interesan en la infraestructura, en principio, bueno, ver las asociaciones y el historial de certificados SSL, sobre todo tratando de considerar, mejor dicho, sobre todo tratando de verificar
si comparten certificado SSL con otras direcciones consideradas maliciosas o con otras direcciones que estén entregando o asociadas con la descarga de archivos infectados o maliciosos. Porque a veces una dirección IP no es que sea maliciosa, sino que está siendo explotada como tal, o es parte de una CDN y está siendo explotada como tal. Por lo pronto, vamos a agrandarlo así y vamos viendo, bueno, aquí tenemos el BrootRatel que describe, que está dentro de la colección que a su vez está compuesta por unas vinculaciones con 200 direcciones IP, vamos a ver aquí, 200 direcciones IP extra, que son más información al respecto, y que cuando las desplegamos vemos que están flagueadas como maliciosas. De momento vamos a dejar esta infraestructura así como está, simplemente queríamos ver cómo está el panorama en una primera instancia. Vamos ahora a Shodan, que es, como ustedes saben, es otro motor de búsqueda que nos va a permitir encontrar dispositivos que estén conectados en internet, servidores, cámaras IP, dispositivos IoT, en fin, varios dispositivos, y nos va a permitir analizarlos de diversas formas. Vamos a ingresarle la dirección IP con la que estamos trabajando, 129, 181, 195. A ver qué datos en este caso nos puede aportar Shodan. Bien, vemos ahí, confirmamos lo que nos dice Virtutal, es decir, está asociado al país Canadá, como vemos aquí, la dirección IP como tal, más específicamente en Vancouver. Tenemos lógicamente la respuesta positiva a la solicitud, es decir, que la solicitud fue exitosa, el código HTTP 200 OK. Nos llama la atención en este caso el content length, o nos debería llamar la atención, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros al observar acá no hay nada que diga en Shodan, que diga, bueno, esto es una dirección IP maliciosa. Simplemente describe lo que tiene dentro. Ok. Por lo tanto, es tarea del analista empezar a notar que los indicios, bueno, el content length es uno de esos indicios. ¿Por qué? Porque indica que tiene un cuerpo de respuesta mínimo, lo cual es inusual para lo que es un servidor web legítimo. Y esto podría indicar que ese servidor no está sirviendo, vamos a decir así, una aplicación web típica, sino que potencialmente es algo sospechoso. Por otra parte, avanzando, si esto fuera lo primero que abrimos en lugar de virus total, veríamos y notaríamos de nuevo este problema que dijimos de el certificado SSL, que es de muy dudosa reputación con este tipo de nombres como Internet, WIT-GIT PTI, LTD y el email admin@mywebsite. Ya de por sí no inspira en lo absoluto nada de confianza. Y usualmente se lo asocia a eso, a que están vinculados con distintas entidades que terminan siendo parte de redes botnet, y que vamos a ver que de repente se asocian con otros certificados. Entonces eso de encontrar muchos certificados y dominios relacionados normalmente está asociado a que tienen alguna configuración específica para ocultar lo que es la verdadera naturaleza de ese servidor, que en realidad son servidores de comando y control, o intentan abusar de direcciones IP legítimas para esparcir malware, o son parte de infraestructuras de phishing también. ¿Tá? De aquí vamos a ir a Censys también, otra plataforma que es muy estilo Shodan, y si hacemos, en este caso, vamos a venir y copiar, si hacemos más rápido. Venimos acá, copiamos, pegamos. Vamos a ver qué datos nos da Censys. Bien, en Censys no aparece en primera instancia eso que vimos de BrootRatel. Nos dice que forma parte acá, que tiene la tecnología acá MyHost. Y nos da certificados, fingerprinting que habíamos mencionado también. Ya acá aparece otro puerto que no figuraba, por ejemplo, en el caso de
de Yodan, no nos dice esto, nos dice 80.443, 1443, que no lo abre, es decir, no lo registra, pero no nos lo muestra efectivamente. Y acá vemos que si lo muestra, vemos el 1433, el 443, pero también vemos que tiene un SSH en el 27583. En este punto tenemos 4 posibles pasos, 4 aproximaciones para la cacería. En realidad podríamos hacer más cosas. Yo traigo 4 pasos para darle por lo menos varias avenidas de aproximación al asunto, pero en realidad se podrían hacer otras cosas. Por ejemplo, lo que podría ser pivotar sobre el certificado, es decir, utilizar lo que sean los detalles que tengamos del certificado, como lo que es la huella de ese certificado. La vemos acá, el fingerprinting. Podemos utilizar eso en primera instancia y de ahí tratar de identificar si hay otros dominios, otras direcciones IP que utilicen el mismo certificado, que eso podría revelar un poco más partes de la infraestructura. También podríamos, en una segunda vía de aproximación, revisar datos históricos y tratar de utilizar herramientas. En este caso iríamos a VirusTotal y también a Yodan. Acá lo podemos hacer también, algo vamos a ver. También para verificar si esta IP está vinculada o relacionada con otros dominios que hayan sido marcados en el pasado, que bueno, estén asociados quizá con algún actor malicioso. También podríamos realizar una inspección más profunda. Aquí vamos a ir ahora a la parte de Explore y trabajar un poco en eso. Y lo ideal eso es hacerlo en esta parte de aquí, en el graph. Vamos a hacerlo aquí, una inspección más profunda. Y lo último sería crear ciertas reglas de cacería que nos vamos a basar en la información que recopilemos. Por ejemplo, los hashes de las respuestas HTTP, hashes de certificados SSL o algún patrón específico. Después yo voy a mostrar cómo creamos esas distintas reglas. Así que bueno, vamos a arrancar por lo primero que dijimos. Vamos a mirar un poco los certificados. Vamos a venir acá, Certificate, Fingerprinting, y vamos a hacer clic en este certificado. Y ya nomás cuando lo abrimos notamos los primeros síntomas de que hay algo que está mal. Primero, esto que vemos acá ya nos dice que está directamente flagueado como no confiable. Si bien no expiró aún, claramente es un certificado autofirmado y que no es de confianza. Lo otro, vemos que hay 4 acá elementos que están apareciendo en rojo. Ahora vamos a ir a ver qué son. Y aparece unas inscripciones, ¿verdad? Vemos que aparecen errores, ¿sí? Que aparecen como true. Y acá aparece una lista de 4 errores. Acá en el Z-Lint te va a mostrar los problemas que tenga ese certificado en cuanto a los cumplimientos de los estándares. Entonces, si ustedes se fijan acá, ven que hay un problema con el cumplimiento de un estándar en particular, o este estándar en particular, que es el RF5280, y lo que tiene que ver, si no sabes lo que es el RF5280, lo más fácil que hay es ir a Google, buscar, y te vas a dar cuenta que es uno de esos estándares que establece en este caso las distintas directivas internacionales con respecto a lo que es la infraestructura de clave pública, como vemos acá, el certificado, la lista de revocación. Bueno, pueden leer, esto es un RFC, ¿sí? Que tiene varios componentes, y ustedes cuando lo pueden leer y ver de qué trata y a qué especifica. A veces se encuentran que quedan invalidados u obsoletos y acá ponen los nuevos. Y eso es un RFC, es un estándar que determina algo, un protocolo específico. Una vez evaluado esto, acá lo que vamos a hacer, yo voy a comentar brevemente de qué está tratando de explicarnos ahí. Lo que pasa es que, como dijimos, no cumple con ese estándar, lo cual ya lo pone, tiene problemas para cumplir con ese estándar, lo cual ya lo marca como algo raro. Es decir, tiene unos fallos. Esos fallos son la falta del nombre común, vamos acá, Common Name Missing, la falta del nombre del país,
country name missing, la ausencia de extensiones del uso de clave, que acá aparecen acá, missing key usage, y el uso indebido de una clave raíz root CA. Entonces, esos errores, si bien no son de gravedad, porque no son fatales, no aparecen acá, son críticos. Y eso, de nuevo, ¿qué es lo que presenta? Bueno, eso nos muestra que las configuraciones incorrectas y los incumplimientos son los que afectan, esos incumplimientos son los que afectan a la validez de ese certificado. Los fundamentos es importantísimo. Tenés que entender qué son los distintos RFC, qué es lo que afecta, ¿sí? Como esto acá, que lo que te está diciendo es que va a afectar las reglas básicas de lo que es el foro de navegadores, con lo cual hay unos requisitos básicos que no va a cumplir y por lo tanto no lo van a aceptar como un SSL de confianza, y ahí es cuando te salta el cartel rojo en el navegador que te dice que ese sitio no es de confianza. Bueno, como conclusiones, está claro que es un certificado no confiable. Ahora, vamos a volver un poco atrás. Vamos a mirar en esta dirección IP y vamos a explorar alguna otra de las capacidades de Sensi. Vamos a ir a Explore. Vamos acá a ver que tenemos una suerte de gráfico. Acá está el certificado, la dirección IP maliciosa. El certificado, que en este caso sabemos que no es de confianza. Pero curiosamente estamos viendo también que nos aparece acá otro certificado asociado a la misma IP maliciosa. Entonces, en principio, podríamos ver qué host, a ver si explorar los hosts, a ver si tiene host asociados, y ahí ya vemos que definitivamente vamos a ir arreglando el gráfico y recapitulamos. Acá está el certificado que sabemos que no es de confianza, la IP maliciosa, otro certificado asociado a esa IP maliciosa, o mejor dicho, esa IP maliciosa está asociada también a este certificado, y este certificado está asociado con varias direcciones IP. Vamos a ir acercando un poco y viendo. No necesariamente implica que estas direcciones IP son maliciosas o necesariamente parte de la infraestructura, pero puede ser interesante observar o inspeccionar alguna de estas direcciones IP, ¿sí? Que como vemos tienen la tecnología Akamai, que algunos ven Akamai Ghost en las descripciones y ya piensan que es un malware, pero en realidad no es así, o no necesariamente es así. Y muchas direcciones IP también o dominios pueden estar, pueden ser unas partes de una SDN que está siendo explotada, o mejor dicho abusada, y como dijimos, entregando archivos maliciosos. Vamos a empezar por la primera que vemos acá, 23.50.126. 23.50.126, dijimos, .168. En principio no tenemos ningún indicio de que sea una IP maliciosa. Vamos a los detalles. De hecho, aparentemente vemos que tiene un certificado generado por Microsoft. Bien. Por acá viene bien. No tiene ningún indicio que veamos de que es algo malicioso. Pero aún así vamos a ir a las relaciones. Bueno, acá en las relaciones ya encontramos algo que nos llama la atención, que son unos archivos que claramente, unos artefactos acá que claramente están señalizados como maliciosos. Esto no quiere decir, repito, que la dirección IP sea maliciosa, sino que tiene esa asociación. Bueno, miren esto. Estamos desplegando acá esa dirección IP. Vemos que hay una asociación acá con archivos, ¿sí?, que tienen características de ser maliciosos. Y después tiene unas resoluciones acá. Acá tiene un historial de certificados, ¿sí?
vamos a ir viendo, vamos a ir desplegando para tratar de analizarla sin que nos estorbe y ver con más claridad. A ver si podemos sacar algún otro detalle. Simplemente estamos viendo que esta dirección IP, que es esta misma que está acá, que estaba relacionada con este certificado, aparentemente tiene implicancias con descargas y con archivos que están siendo servidos y que son maliciosos. Podríamos investigar algunas de lo que son estas resoluciones acá que tiene, ¿verdad? Busquemos algo, a ver qué hay. Bueno, es interesante ver que se empiezan a vincular los historiales de certificados. Si esta resolución acá comparte en un punto un mismo certificado. Vamos a ver esto acá. Vamos a ir. Lo único que hay que tener en cuenta en este tipo de investigaciones, así cuando estamos desplegando, de que puede ser medio engorroso y hay que evitar perderse en el tumulto de información. Bueno, miremos lo siguiente. Las vinculaciones que tiene con las distintas resoluciones, una de esas viene hacia acá y a su vez, de nuevo, vamos viendo esta resolución y esta resolución que aparecen acá, comparten los mismos certificados, ¿sí?, en distintos puntos, y acá vemos que esta resolución a su vez está vinculada a una colección de objetos, de archivos, que también tiene archivos también maliciosos, ¿verdad? Repetimos que no necesariamente significa que es maliciosa la IP, sino que puede estar siendo parte de la cadena, está siendo utilizada para servir esos archivos maliciosos, y que vemos acá que hay ciertas conexiones con los distintos certificados. Vamos a abrir una más. También vemos que esa comparte, bueno, acá sí ya aparecen vinculaciones más complejas. Esa nueva resolución que vimos ahí, aquí encontramos este particular dominio ahí, tiene vinculación, fíjense, con la cantidad de certificados, comparte 3 vinculaciones con certificados y otro certificado más acá, pero a su vez tiene esta vinculación acá, que entre estos se comparten a su vez estos archivos maliciosos y toda esta serie de distintos artefactos maliciosos. Entonces vamos viendo, podemos hacer análisis más complejos, pero la idea acá es ir tratando de relacionar, tratando de entender y ver si esta dirección en el fondo está siendo explotada, que todo pareciera indicar que sí, que está siendo explotada, abusada, ¿sí? No es maliciosa como tal, sino que es parte de un servicio ahí que está siendo abusado y a través de distintas conexiones en esa red está desplegando malware. De momento es poco más que nada ver cuáles eran las vinculaciones que teníamos. ¿Por qué? Porque llama la atención que comparten, como dijimos, este certificado en particular. Y todas estas direcciones están vinculadas al mismo certificado. A mí me da la impresión de que están siendo abusadas como tal y están entregando esos distintos archivos maliciosos a través de otras vinculaciones, como vemos en este gráfico. Es un poco complicado a veces seguirle la ruta, ¿sí?, y hacer las vinculaciones sin perderse en lo que siempre decimos que es ese agujero de conejo, donde llega un punto que decís, bueno, hasta acá no necesito seguir, porque siempre van a aparecer más y más y más carteles. Si yo sigo desplegando acá, por ejemplo, vamos a desplegar una de estas que están acá, a ver qué pasa. Se van abriendo más y más conexiones, no necesariamente maliciosas en este caso, aparentemente no lo son, ¿sí? Pero si abriéramos una de estas, a ver qué pasa.
Tampoco, no nos trae de momento. Ahí ya empieza a soltar más conexiones, ¿ven? Todas las que estaban asociadas al grupo de resoluciones iniciales, por el momento, tienen una vinculación, primero, con el certificado, y lo otro, siempre tienen vinculación con archivos maliciosos. Por tanto, esta dirección IP está para mí siendo usada como parte de esa infraestructura para de diferentes formas ir repartiendo esos archivos maliciosos. Por ahí vamos a dejar esa parte. Vamos a analizar un poco la infraestructura que vimos acá y vemos que se desprenden todas estas direcciones, como claramente se nota, son todas maliciosas, ¿sí? Están flagueadas como maliciosas, así que ahí abrir, sería más que obvio que esta dirección IP está vinculada a todas, como está mostrando acá, está vinculada a todas esas IP que ya están como target malicioso. Y acá tenemos una de las resoluciones que también está marcada como en rojo. Vamos a ver si la podemos desplegar. Y acá vemos que se abre. Vemos que va hacia el mismo historial de certificado. Acá está asociado a otra. Así que por ahí estamos viendo que esta resolución, este dominio acá, comparte el historial de certificado con la dirección IP maliciosa original que nos dieron de cacería, es decir que este dominio está efectivamente vinculado a actividades maliciosas, y a su vez vemos que tiene acá subdominios y más vinculaciones de redes, ¿sí? Que también están afectando y que tienen contacto con nuestra dirección target. Acá también, como les digo, si nos ponemos a revisar, estas son 200 IP que vamos a encontrar que están asociadas de diferentes formas. Fíjense que ya comunican archivos maliciosos, resoluciones que ya están flagueadas como maliciosas también. Es decir, bueno, ahí la red ya contiene también, fíjense que tiene esta dirección IP, tiene una colección asociada a 9.796 direcciones IP que están observadas como maliciosas, que están flagueadas, como podríamos decir. Acá está la colección total, es decir, son parte como que de una infraestructura importante y grande, ¿sí? No necesariamente toda vinculada, pero claramente hay vinculaciones acá y podríamos explorar un poco más eso, pero por ahí nos iríamos quedando con lo que es el historial, porque acá no vemos mucho más conexiones con el historial, ¿verdad? Vamos a ir ahora a crear unas reglas de cacería, podríamos decir así. Y lo vamos a hacer acá en Shodan. Para eso necesitamos utilizar lo que se llama una herramienta que se llama Harm, que fue desarrollada por Salesforce, que se utiliza para generar esa huella digital, ese fingerprint, que en realidad es un fingerprint único de lo que es la configuración del TLS de ese servidor remoto. Esa huella digital que estamos hablando va a permitir identificar y correlacionar servidores que podrían estar vinculados entre sí, que incluso podrían estar en ubicaciones diferentes o utilizar dominios distintos. Entonces es especialmente útil para lo que es detección de infraestructura maliciosa y lo que es monitorización de redes. Hoy habíamos mencionado por acá, si nosotros ponemos 104.129.181.195 en los detalles, yo creo que lo habíamos visto,
Acá si lo vemos generado directamente, pareciera diferente al que tiene presente acá. Mi opinión es que lo mejor es que nosotros generemos nuestro propio fingerprinting. Para eso voy a utilizar la herramienta Harm, que es un script, me va a permitir generar ese fingerprinting especial. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona ese Harm? Es una técnica activa de fingerprinting, ¿sí? Que va a permitir que nosotros enviemos 10 paquetes personalizados de cliente hello, vamos a decirlo, del client hello, ¿sí? Que es el primer mensaje, recuerden, del handshake con el TLS, y nos va a permitir mandar esos 10 paquetes a un servidor target o servidor objetivo en un puerto específico. Ahora, según la respuesta de ese servidor en esos 10 handshakes que vamos a mandar, se va a generar una única huella y esa puede ser utilizada para identificar distintos patrones o similitudes que haya dentro entre servidores. Y bueno, como dijimos, tenemos varias formas de conseguir eso. Una era con Censys, buscándolo a ver si lo tenía generado, o también en VirusTotal. Pero yo utilizo la herramienta que la pueden descargar, en este caso, de acá, del GitHub, de la herramienta Harm, ¿sí? Y pueden encontrar información acá. Está el blogs, donde explica todo lo que ustedes pueden hacer y todas las posibilidades que tienen para con esta herramienta, que es bastante interesante y potente. Tiene varias formas, porque en realidad yo voy a utilizar el fingerprinting activo, pero también hay otros formatos. Los invito a que lo exploren, ¿sí? y que vean las distintas posibilidades. Vamos a generar ese, en este caso, que lo vamos a generar para el puerto 443, ¿sí? Básicamente ahí le estamos diciendo que nos genere el Harm para la dirección IP, que es nuestro target, como ven acá, y en específico para el puerto 443. Bien, ahí nos generó el fingerprint en único. Si nosotros vamos a VirusTotal, vemos que arranca con 3FD21, y si venimos a nuestra consola, 3FD21, o sea que es el mismo. Bueno, vamos acá en este punto a crear la regla de cacería, que va a constar del HTTP, vamos a decir punto HTML -hash, dos puntos, y vamos a agregar este número que está acá, que es eso, el hash del HTTP HTML, ¿sí? Lo vamos a agregar, que es 182674321. Vamos a verificar 182674321. 182674321. Perfecto. ssl.harm. Y vamos a copiar de acá, de la consola, el hash, el fingerprinting que acabamos de generar. Lo pegamos, le damos buscar, y ahí encuentra 7 hallazgos. 7 hallazgos. 7 hallazgos. Con lo cual nos está dando, a ver, vamos a desglosar un poco. Cuando nosotros utilizamos, en ese caso, el HTTP HTML hash, generalmente lo que nosotros estamos haciendo es utilizar el valor del hash que se genera a partir de todo el contenido HTML de esa página. Y ese hash me sirve para identificar de manera única el contenido de una página sin necesidad de que yo tenga que almacenar todo ese código. ¿Tá? ¿Cuál es el propósito? Bueno, con eso yo puedo detectar si hay cambios en ese contenido web. Y si hay cambios, va a cambiar ese hash. Por lo tanto, me permite identificar y seguir todas esas páginas y según su contenido, sin necesariamente yo tener que guardar código HTML, simplemente con el hash del contenido. ¿Ah? Es muy útil esto para no solo monitorear el contenido, sino que me ayuda también con lo que es detección de phishing. ¿Por qué? Porque recuerden que a menudo los atacantes van a clonar sitios web con la idea de hacer phishing. Entonces, si yo comparo los hashes del sitio original con el hash
de un sitio sospechoso, enseguida me voy a dar cuenta si es un sitio legítimo o es simplemente un sitio, digamos, malicioso. Bueno, ahora y ustedes me dicen, bueno, pero ¿y esas direcciones que obtuviste de qué te sirven? Bueno, acá tenemos la dirección flagueada como maliciosa. Esa estamos seguros que es maliciosa. Pero ¿qué pasa? Que estas otras direcciones, lo voy a reducir un poco, si las empiezan a observar, comparten las mismas características. Comparten varias de las mismas características. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es venir acá y empezar a observar, ¿sí?, los distintos certificados nuevamente, ver cómo están configuradas. Lo otro que lógicamente vamos a hacer inmediatamente es ir y comprobar. En este caso vamos acá y vamos a comprobar, por ejemplo, en Virus Total, a ver qué pasa. Y ahí notamos que ya está marcada como una dirección maliciosa. Vamos a ver los detalles. A ver qué dice del... Bueno, miren, acá tienen un dudoso configuración también. Vamos a ver un poco el gráfico, a ver qué nos dice. Bueno, ahí ya directamente el gráfico nos vincula a una colección que tiene enlazadas 284 direcciones IP y 2 dominios. Fíjense que está asociado a este BrootRatel, que es el mismo que venimos mencionando, ¿sí? O sea que es probable que todas estas que tenemos acá, todas estas direcciones que encontramos, sean parte, ¿sí?, de esa red, o por lo menos sean de carácter malicioso. Fíjense, ¿sí?, buscan en los certificados, buscan todo eso que acabamos de ver y van a ver que comparten las similitudes. ¿Sí? Hay varias direcciones y podemos ir y verificar las distintas direcciones y ver si están relacionadas. Ok, podemos ir verificando. Esta es maliciosa. ¿Qué otra tenemos? A ver, esta que está acá. También a ver si está flyada como maliciosa. Y bueno, vemos que efectivamente de las que hemos revisado hasta ahora, ya la gran mayoría son maliciosas. Y hay otras cositas que podríamos ir afinando en la regla, ¿sí? Pero la voy a dejar para un video más avanzado porque entiendo de que este ya se hizo bastante extenso este video y pese a que tendrá un poco de edición, se va a hacer extenso. Por acá los dejo, espero que estas nociones generales y elementales sirvan para desarrollar y potenciar sus métodos de cacerías de amenaza. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana. Como siempre, dejen los comentarios y en todo lo que pueda ayudaremos y responderemos todas las dudas que surjan. Que pasen bien.